Bueno, buenas tardes a todos. Voy a abrir esta sesión con una pequeña health warning. Vamos a hacer esta mesa redonda en inglés otra vez y lo siento. Pero antes de empezar os cuento una pequeña historia que en la cena organizada ayer para los ponentes, yo como el único británico en la sala, por lo que sepa, todo el mundo me está preguntando algo, mi opinión sobre una cosa. Querían hablar conmigo sobre un tema complejo y oscuro de derecho internacional público. No. Querían todos preguntarme mi opinión sobre la coronación del rey Carlos, nuestro propio cuento de hada inglés. Y tenemos hoy los cuentos de hada y la fantasía como temática de esta conferencia. ¿Qué podría decirles en respuesta? Pues, después de todo el desastre total de Brexit, y por lo menos nosotros los ingleses hemos demostrado al mundo que los ingleses saben todavía montar un buen espectáculo. Teatro puro. Pero habiendo visto todo el magnífico show que es esta edición del Open de arbitraje, y muchas felicidades a los organizadores, me pregunto si nuestro querido Javier Iscar no tenga también un pequeño toque de showman anglosajón, nuestro propio Aladdin. Felicidades, Javier, y muchísimas gracias por la invitación. Y ahora cambiamos al inglés. Es un auténtico placer poder estar con todos ustedes hoy aquí. Me llamo Ben Sanderson, soy Off Counsel y el responsable de arbitraje internacional en DLA Piper. Con sede en Madrid y llevo aquí en Madrid ya 6 años. Y es un placer tener conmigo a un panel súper impresionante de 3 profesionales extremadamente experimentados que nos van a ayudar a navegar el tema de hoy, que es el reto institucional. Solo para empezar con unas breves presentaciones, a la izquierda del todo tenemos a Alma Gómez. Alma es Head of Arbitration, Litigation y Dispute Management en Técnicas Reunidas y tiene una amplia experiencia a la hora de gestionar arbitrajes internacionales de alto nivel vinculados con proyectos en todo el mundo. A su lado, Pilar Perales es directora de la Facultad de Derecho y catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III. Pilar ha publicado ampliamente en temas relacionados con arbitraje internacional y también es árbitro de renombre mundial. Y por último tenemos a Jackie. Jackie es directora general de la Corte Internacional de Arbitraje. Anteriormente practicó como en arbitraje en la Haya. Es profesora de arbitraje y miembro de International Arbitration Review y ha sido árbitro en CIA, ICC y en otras cortes. Y hoy nuestro panel incluye a un cliente, usuario del arbitraje, una de las líderes de las instituciones principales en el mundo del arbitraje y un árbitro del mundo académico. Y el tema para el día de hoy es el cascanueces. Y juntos, nuestros panelistas nos van a llevar en un increíble viaje al mundo de los suecos para intentar romper esa cáscara de nuez de las instituciones y vamos a intentar con este fantástico trío ver cuáles son los retos en las instituciones de arbitraje y ver cómo estas instituciones, tanto en España como a nivel global, podrían mejorar el servicio que ofrecen. Así que, Alma, me gustaría empezar contigo como cliente, ¿no? Aquí en el panel, y especialmente con tu experiencia trabajando en Técnicas Reunidas. ¿Cuál es tu visión del arbitraje internacional? ¿Es algo que utilizáis? Y si es así, ¿qué es lo que buscáis en ese proceso? Bueno, muchas gracias, Ben. Gracias, Javier. Es realmente un placer poder estar aquí para compartir mi experiencia en Técnicas Reunidas y en este mundo del arbitraje comercial. Utilizamos el arbitraje institucional, nunca utilizamos ad hoc, casi nunca los tribunales locales, excepto en aquellos casos en los que los clientes imponen los tribunales locales, y esto ocurre en algunas ocasiones, y no es nuestro escenario de elección, pero en algunas ocasiones negociamos
proyectos de petróleo y gas con empresas públicas y la idea de tener que llevar estos conflictos a sus tribunales locales, la verdad es que no es muy atractivo. But it happened in some of our cases that a client faced with Un it's cliente in the region of Middle East. ha sido en Oriente Medio, With some, un cliente que se enfrentaba disputes with some of the a algunos conflictos con algunas de las constructoras en arbitraje internacional, prefirió llevar estos asuntos a los tribunales locales in the hope of having an con la advantage esperanza de tener una ventaja as opposed to the international. en comparación con el arbitraje internacional. Y ahí su ventaja es evidentemente nuestra desventaja, así que tratamos de no ir a los tribunales locales. Las instituciones de arbitraje, evidentemente las instituciones proporcionan un and requirements that provide a high degree of certainty and protection, which is really what we are looking for. It's the big brother that we need in terms of guaranteeing the equality of arms between the interested parties and sort of control over the process. Our general view is clearly positive. There are three recurrent themes when discussing the role of the institution in arbitration, which are cost, duration, and the selection of the arbitrators. In terms of cost, I must confess that the cost of the institution in administering the arbitration is not what really worries us, but the legal costs and the costs of the experts, especially when sometimes the costs don't follow the event in terms of allocating the cost of the arbitration by the tribunal at the end of the process. Duration. It's undeniably difficult to make the arbitration more efficient. I have to give you that. There have been a lot of ideas to try to implement this efficiency principle of efficiency in the arbitration, but it's not the panacea. In terms of, for instance, bifurcation, we all think, well, if we can bifurcate liability from quantum, we would probably shorten the process, but the reality is that it can also lengthen the duration of the process. It's, of course, sometimes it's the catalyst. It can serve as the catalyst to try to force the parties to settle the matter, that's for sure, but it's not something that guarantees the efficiency of the process. The period to serve the briefs, our colleague earlier talked about it. It's sometimes a decision that the parties made with their counsel, and it's not a whimsical decision. Sometimes we cannot, let's say, compromise the result by shortening the period of time for the serving of the brief, because in my experience, what we have, it's a very complex and technically sophisticated disputes, very large number involved, and we cannot compromise the result by shortening the periods. And in terms of selection of the arbitrators, it's true that sometimes the parties are to be blamed because they usually go to arbitrators with very busy agendas. But again, it's what we think it's the best candidate for these matters. So again, we sacrifice the duration of the arbitration for the sake of having what we think is going to be the best tribunal to render the decision in our case. So again, I see the difficulty in trying to improve the efficiency in arbitration, especially in big and complex disputes. But again, our view is really positive. In cases where we have challenged the selection of
of certain arbitrators that faced with allegations of bias or partiality, they didn't resign. The institution have always offered a very professional solution for that. So, I'm sure that's music to Jackie's ears. And I guess, Jackie, one of your principal or key aspects of your role is speaking to clients and understanding what their feedback and get their feedback on institutions. Does what Elma has just said, does that resonate with other views that you hear expressed commonly? Well, thank you very much, Ben and Javier, not in the least for coming up with this fairy tale theme, which I was a bit bemused by, but when I Googled earlier today what this nutcracker myth really was all about, I realized how incredibly apt it is for our discussion today. Because what did it tell me? The nutcrackers symbolize keepsakes to bring luck to the family and protect home. They represent strength and power and watch over the family, keeping evil spirits and danger away. That, ladies and gentlemen, I suggest is what the institutions do. And thank you, Javier, for coming up with this beautiful analogy. But more seriously, yes, I think everything Alma said rings a bell. Some of it is more true for certain institutions than for others. Some issues are more pertinent for some parties than for others. But I think on balance, institutions are good value. I think in absolute terms, the incremental costs of the institution tend to be limited, although for one or two institutions that's probably not the case. But I think the added value is significant. Where I think the real issue is which institution, because ultimately it is horses for courses. But breaking down at this initial stage of the discussion some of your comments and look at some of the issues you mentioned. Costs is a factor which I already mentioned. The institutional costs are a limited amount, but depending on whether you pay on an ad valorem or an hourly rate basis, a particular institution may be more or less suitable for your case, and that's something to keep in mind. The issue Alma raised about cost not necessarily being awarded by arbitrators, then you're already getting into the realm of, well, is this an issue with the institution or is this an issue with the arbitrators? You can help yourself by choosing institutional rules that have provisions about this, such as the ICC and certainly LCIA, because when you mentioned this in our preliminary call, I was a bit surprised that this was such a big thing for your business. I see every LCIA award that goes out, and I don't think I've ever seen an issue with this. There may be allocations of what is reasonable or not, where a party may feel that they haven't gotten everything that they wanted. But in principle, the rules are quite clear in the LCA rules, and arbitrators tend to follow that. Selection of arbitrators, I think, is a trickier one, because I'm probably going to make enemies of everybody on the platform when I say what I really think is that sometimes you need to leave certain decisions to the experts, and I think when it comes to arbitrator appointments, I think institutions are more qualified than people realize, and people, parties, and even law firms may be less qualified than they realize, and that includes, in fact, co-arbitrators who are requested to select a chair. Taking that in turns, co-arbitrators will be very well qualified to speak about somebody's soft skills. That word was rightly used earlier today. They will have experience how it is to work with somebody, which is incredibly important, but by their very nature, co-arbitrators know only a very small pool of candidates. That's a little bit better with parties and co-arbitrators, but if you're lucky as a party, it's not your daily business doing arbitrations. Now, in some companies, there is a lot of experience. In law firms, there's definitely a lot of experience. But I suggest that it's only when you really work with arbitrators that you see how they operate, how proactive they are,
And I think we also look at things slightly more objectively. And that is an issue I was reminded of when I listened to one of the earlier panels, and the comment that was made about bias. The word bias wasn't used, but I think as an institution, you really look rationally at who you think is best placed for a case. You look at the applicable law, you look at the sector, and parties, I suggest, are often still driven by, did I win or did I lose? And at the end of the day, that may not be the best driver for deciding whether an arbitrator is suitable for another institution. Of course, institutions are also potentially better placed to ensure diversity, not just gender diversity, although I don't think anybody can outdo Ben in this respect. But looking at a tribunal as a whole and saying we've got 3 slots, and if we want somebody with more technical skills, we can have one person with those characteristics. With party appointments, that's just structurally more difficult to implement, even though a lot of parties, clients, will say that they think that is one of the advantages of arbitration. So not just the nutcracker analogy, but I think a lot of reasons why institutions do, in my view, add value. Thank you. And Pilar, perhaps with wearing your arbitrator hat, an academic, how does these comments reflect what's going on in the Spanish market? Well, first of all, let me thank you, Delea, and you, Ben, for the kind invitation. The same for Javier and Sonia and all the team. You know, this is a magnificent event, and it's really a pleasure to be here another year. And also happy to share the panel with Jackie and Alma. Well, it's obvious Alma is the user of arbitrations, is very satisfied. Jackie runs one of the main institutions around the world, and also is a positive comments, you know, coming from a very highly reputed institution. And from my perspective, institutions indeed are doing quite in order to fulfill the users' needs. I think flexibility of the institutions, the adaptability of institutions towards the users' needs, I think that is very much appreciated. Just give 2 examples that I think are very pertinent now. One is the COVID-19 situation that we can still have in our minds and that we suffer. And in that time, in the COVID-19 situations, the arbitral institutions were the ones that really were ready to adapt or readjust their arbitration rules in order to accommodate virtual hearings, something that was not so clear at that time, whether some arbitration rules were able or not to really be used for online arbitrations. They prepare platforms, even for free. The Stockholm Chamber of Commerce at that time offered their platform for free for their users. They prepare also para llevar a cabo el arbitraje de manera gratuita para los usuarios. Y bueno, en realidad fuimos rápidos en ponernos, en adaptarnos y estar listos para ese cambio al mundo online. En nuestro caso, en nuestro país, pero también en muchos otros países, el sistema judicial colapsó. Estuvo parado durante meses, ¿no? Y el arbitraje, sin embargo, seguía. Y en lo que tenemos que pensar es en el área de la normativa. Creo que he visto un incremento de normativa proveniente de las instituciones, y son las instituciones las que están redactando estas herramientas, preparando estas herramientas para que estén disponibles para los usuarios. Creo que es relevante, ¿no? Mencionar esto en la conversación. Bueno, ofrecemos herramientas o posibilidades que los usuarios suelen buscar, ¿no? El precio, el coste de este tipo de procedimientos. Y en el caso de España me centraré un poco más en el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, porque es la esfera en la que estamos hablando ahora mismo. Creo que si pensamos en el trabajo que se está haciendo desde la creación de este centro de arbitraje en Madrid, hemos visto que el
coste y la selección o el nombramiento de árbitros son aspectos que, bueno, de los que se están encargando muy bien las instituciones. No se trata solo de, bueno, de tener estas normas que, por supuesto, sí, se dan para el arbitraje, sino que tenemos además 2 anexos especialmente pensados para esto, para el coste y el nombramiento de los árbitros. Y esto te da una certidumbre, una seguridad sobre el proceso que creo que es muy importante. Creo que tiene que ser la práctica habitual en nuestras instituciones. Tener una comisión independiente que dé apoyo al personal que va a seleccionar ese candidato ideal, que como se decía aquí, como se mencionaba aquí hoy, ¿no? El candidato ideal para cada caso concreto. El hecho de que haya una mayor diversidad en los nombramientos creo que también es importante cuando tenemos coárbitros que son nombrados para formar parte de ese tribunal. Cuando, bueno, seleccionamos mujeres o al revés, a veces es natural que tenemos 2 árbitros y se nombra un tercero, buscar esa diversidad. Y también las oportunidades que dan algunas de las instituciones a abogados jóvenes. Creo que es interesante que estamos viendo esto también mucho en las instituciones de arbitraje. Y en cuanto al coste, la práctica en el mercado español normalmente se establece un coste según la tarifa. La práctica habitual no siempre es por hora, una tarifa por hora. Y bueno, esos serían mis comentarios. Y hablando de, bueno, trabajar en ese nombramiento de los árbitros, uno de los temas con los que los clientes a veces se ponen nerviosos es, bueno, las dificultades de los árbitros. No son siempre dificultades o desafíos a los que se enfrentan durante el procedimiento en sí, ¿no? Sino, bueno, información que llega sobre una determinada relación. Siempre tenemos riesgos. ¿Creéis que a veces hay preocupaciones reales, no? Jackie, no sé si a nivel estadístico, desde vuestra perspectiva, ¿cómo crees que...? Sí, creo que es una de las ventajas del arbitraje. Cuando hablo a mis alumnos de la importancia de la confidencialidad de la información, siempre debemos tener ese acuerdo de arbitraje y también esa imparcialidad y esa independencia del tribunal. Las instituciones tienen un papel cada vez más importante porque la legislación a nivel nacional les da la opción de enfrentarse a estos desafíos cada vez más. Y las instituciones deben hacerlo de manera eficaz y con transparencia. Tenemos los números del año pasado, las cifras del año pasado no se han publicado todavía, pero no hubo ni una sola apelación en el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Y bueno, esto es la experiencia que están teniendo ahora las instituciones, pero creo que la razón es que el Centro Internacional de Arbitraje tiene un procedimiento muy sólido para los procedimientos y creo que, bueno, no está bien que no haya tampoco estas reclamaciones, estas apelaciones, porque es un procedimiento vital, ¿no? Siempre vamos a tener puntos de vista distintos sobre una situación, pero lo bueno del sistema, del Centro Internacional de Arbitraje, es que esas apelaciones, el procedimiento que se tiene, el protocolo, es muy sólido. Siempre tiene que haber una decisión razonada y se publican esas decisiones de forma anónima, de manera que otras personas de dentro del centro y de fuera puedan informarse sobre todas esas decisiones y los procedimientos. Puedo hablar bueno, de mi experiencia en el Centro Internacional de Arbitraje por una situación relacionada con la presidencia, pero bueno, en un caso en el que se recurrió a todo el tribunal en su conjunto
Y la verdad es que a mí me sorprendió, ¿no? Hasta qué punto el procedimiento era tan sólido. Puede haber una vista presencial, no siempre ocurre así, pero puede ser el caso. Y el requisito de que siempre deben aportarse razones para estas decisiones creo que es muy importante. ¿Por qué digo que es un procedimiento muy sólido? Es porque, bueno, se intenta evitar un procedimiento frívolo en el arbitraje. Tenemos que tener esos procedimientos estandarizados. Esa podría ser la otra cara de la moneda. Si tenemos un sistema en el que es muy sencillo, se puede ofrecer puede darse el caso de un incentivo para llegar a un abuso de ese sistema. Y por eso digo que es muy importante que las instituciones tengan un procedimiento adecuado y que se razonen todas esas decisiones. La jurisprudencia, los abogados de las partes, puede que en Madrid esto sea algo que, bueno, las otras instituciones más maduras han trabajado en ello y podemos intentar asegurarnos de tener un sistema muy sólido, porque es la base de todo. Normalmente tenemos bastantes casos cada año, pero el año pasado ni un solo caso en el que se recurriera al tribunal. Y ¿crees que se os han preguntado lo suficiente por parte de las instituciones o que realmente están ayudándoos a identificar todo esto? Sí. Sí. Normalmente las instituciones son muy cuidadosas a la hora de ofrecer la información sobre el tema de cada caso, los abogados que participan, las partes. Por supuesto, es su tarea ofrecer toda esta información para asegurarnos de si hay conflicto o no para aceptar un caso determinado. Pero no solo es un tema de independencia e imparcialidad, también un tema de fiabilidad, ¿no? De confianza relacionado con la duración del procedimiento también. Es algo que no era normal hace años, pero ahora mismo está incluido en las normas del arbitraje y también en los formularios que se envían desde las instituciones, ¿no? Y si no tenemos cuidado con todo esto, las instituciones, bueno, sí, te dan toda la información necesaria, si no se puede pedir la información adicional que necesites. Así que desde ese punto de vista sí que creo que funciona bastante bien. Sí, creo que esta es un área en la que deberíamos sugerir que las instituciones tienen que hacer más en cuanto a ofrecer información sobre esa normativa, una cierta guiar un poco a los usuarios, la base, ¿no? En ese Centro Internacional de Arbitraje. El CCI va más allá e intenta regular más, porque al final se trata de establecer una base de lo que pueden hacer las instituciones. La realidad es que los casos son muy distintos entre sí y las expectativas de las partes americanas, por ejemplo, y árbitros americanos estadounidenses, ¿no? En comparación con otros franceses o Países Bajos. A veces hay grandes diferencias y a veces te ves un poco en medio. Y quizá, en tu punto de vista, alguna de las partes está revelando demasiada información y otra parte puede considerar que, al contrario, que es escasa. Se dio un caso una vez en el que, bueno, dos árbitros de un mismo tribunal no van a revelar la misma cantidad de información. Y especialmente si estamos hablando de casos de hace más de 3 años, por ejemplo, ¿no? En el que pueden incluso haber cambiado las normas en cuanto a la información que hay que revelar. Bueno, se debe invitar a la otra parte a que haga lo mismo. Es un área en la que, bueno, no estamos todavía en el punto en el que querríamos. A veces, un buen secretario que presta atención a cada uno de los casos, al caso individual, y un buen
árbitro que le dice, ¿no crees que a lo mejor en este tema igual queremos ahondar un poco en más detalles y quizá eso pueda ayudar? Sí, solo una anotación. Es verdad que tenemos que buscar siempre la transparencia cuando hablamos de identificar a los árbitros. En caso de duda, siempre debemos decir todo. Si crees que cualquier cosa va a tener un impacto en el proceso, es verdad que siempre hay que decirlo, ¿no? Nosotros estamos a favor de que hay que revelar cualquier tipo de información. En caso de duda, si hay cualquier elemento que sea susceptible de afectar a la decisión. Si no, al final, si en 1 año, 2 años después del proceso se termina sabiendo, al final, bueno, eso puede tener muchas implicaciones. Sí, bueno, y cuando se paga, como decíamos, ¿no?, por un servicio, al final quieres tener un cierto control de todo este proceso. ¿Cuál es tu visión general del resultado de todo este proceso? A veces se gana, a veces se pierde, pero en general, ¿cuál es la calidad, ¿no? ¿Es suficiente lo que están haciendo las instituciones para mantener ese nivel? Sí, como he mencionado anteriormente, estamos satisfechos con el resultado. Un poco para que vean la magnitud. En 2022 hablamos de 10.000 millones. Todo fuera de España. Todo a nivel internacional. Así que bueno, es un sector muy complejo, muy sofisticado a nivel internacional. Por lo tanto, necesitamos un método muy sofisticado y complejo también a nivel internacional, que es el arbitraje. No hay otra fórmula. No contamos con otra fórmula. Así que muy pocos casos, precisamente porque hemos decidido que las características, los elementos principales que pensamos que necesitamos en el arbitraje son la flexibilidad, por supuesto, pero también la experiencia que aportan los árbitros que son nombrados en cada uno de los casos. Normalmente eso es algo que no encuentras en los tribunales, ¿no?, para algunos casos, como el caso de TCC. Hay pocos casos en los que hemos encontrado que el laudo, bueno, el tribunal realmente no había asignado bien los riesgos que conlleva el sector. Pero hay algunos casos en los que sí que ocurre esto, y esos son los casos en los que pensamos, bueno, y si tuviéramos posibilidad de recurrir, una posibilidad de apelación a la institución para, bueno, recurrir o valorar, revisar todos esos puntos del razonamiento del laudo. Bueno, por supuesto, la contrapartida es el coste y la duración, pero eso podría realmente mejorar la calidad del resultado final. Ya sé que es discutible, pero sí. Bueno, es verdad que con el conocimiento y la experiencia previa del arbitraje, ¿cuál sería tu opinión en cuanto a esta posibilidad de apelación? Bueno, en primer lugar, es verdad que depende del cliente, porque para mí, al final, el arbitraje depende en todo de la voluntad de las partes, ¿no? Las partes que tienen ese acuerdo, ¿no? Si las partes están de acuerdo, no tengo nada que decir. Pero después, bueno, como académica o como árbitro, no me gustaría el sistema que encontramos en algunas instituciones en que se da la posibilidad a las partes de tener ese derecho de apelación, ¿no? Por supuesto, si las partes están de acuerdo, pero creo que en arbitraje deberíamos hablar de una decisión y ya está. El resultado que se decide, el laudo que se obtiene es lo definitivo y ya está, ¿no? Creo, desafortunadamente, es así y normalmente, bueno, creo que normalmente no es así, ¿no? Que los árbitros hacen todo lo posible para conseguir el mejor resultado posible en el procedimiento de arbitraje.
Y en la práctica, en España, tenemos algunas instituciones locales, nacionales, que sí que han introducido este procedimiento de apelación. Y tras esto, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid también ha ofrecido esa posibilidad. No es una apelación como utilizamos, tal y como utilizamos el término en el sistema tradicional, es en realidad un derecho a pedir una revisión del razonamiento del laudo o una revisión de los hechos, teniendo en cuenta que haya habido una alteración decisiva para la decisión. Así que está muy limitado. ¿Vale? Tenemos, y bueno, la estructura de este procedimiento es también diferente porque tiene que ser breve en el tiempo y bueno, aparentemente no muy costoso, ¿vale? Solo para tu información, pero de hecho habría que leerlo con la contraparte porque puede que quizá no sea tan fácil llegar al acuerdo. No, pero bueno, está bien. Sí, ya que creo que igual no se podría solicitar una apelación interna, ¿no? No se considera en el caso de Países Bajos. Sí que ha habido algunas apelaciones, pero bueno, es verdad que a mí no me convence, pero es mi opinión personal. Si tenemos ese procedimiento de apelación, realmente se complica mucho y hay un motivo por el que en la resolución de conflictos con los litigios tradicionales tenemos un procedimiento muy marcado. Normalmente lo vemos en casos muy concretos, en construcción, en casos más pequeños, en los que los árbitros iniciales no son necesariamente abogados. Probablemente no son abogados, de hecho. Pero no es algo que estemos considerando nosotros. El tema de... Bueno, estaba escuchando a mis colegas. Bueno, es verdad que si las partes llegan al acuerdo, si las partes están de acuerdo, al final en eso se basa todo, ¿no? Como una institución tenemos que ponernos en la posición en la que también nos piden que seamos líderes de pensamiento en el procedimiento, ¿no? Y que protejamos a las partes, las protejamos de sí mismas, porque es verdad que estamos hablando de cómo reducir los costes en el arbitraje. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, podemos recurrir si vemos que las partes, por ejemplo, en un caso concreto, ¿no? Partes que estén diciendo, no me importa el coste, quiero el mejor árbitro del mundo y no me importa cuál sea el coste y quiero poder recurrir porque quiero tener ese derecho de apelación. No, bueno, estructuralmente probablemente eso no sea, en parte porque eso es lo que intentamos hacer con el arbitraje, intentar evitar los tribunales y demás, sí, pero la diferencia entre tener un interés así en abstracto o tener un interés concreto en un caso específico es distinto. Creo que como institución lo que tenemos que hacer es estar al servicio de las partes y buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar que ayudar a las partes con ese caso concreto en el que están involucradas en ese momento y también ayudar a otras partes potencialmente en el futuro, no centrar todo en cada caso individual necesariamente, sino pensar un poco más a nivel más amplio, pensar en los usuarios pero no en los individuales de cada caso. Sí, entonces las instituciones tienen que intentar remediar, arreglar algunos defectos que puede haber en el sistema, ¿no? Y si volvemos contigo, Alma, ¿cómo podríamos ver ese uso sofisticado del arbitraje? ¿Hasta qué medida puedes involucrarte en las negociaciones? Sí, hablamos de involucrarnos al 100% en este momento. Perdón, a veces es culpa de los ingenieros, perdón si hay ingenieros en la sala, pero a veces no cuentan con la posibilidad de negociar esa cláusula de arbitraje. En esos casos tenemos una persona a nivel interno
Y bueno, se negocian estas, con ellos intentamos arreglar estas cláusulas que han redactado inicialmente ingenieros, porque a veces, bueno, no somos conscientes de las consecuencias de redactar una cláusula de arbitraje que realmente esté muy clara, muy bien redactada. Debemos conocer la legislación, las instituciones. Es muy importante que se redacte de la manera correcta, porque si no puede al final terminar siendo una cláusula que no se puede ni aplicar, ¿no? De lo mal que está redactada. Sí, ¿y cómo ha conseguido la ICC esta popularidad en algunas jurisdicciones? Sí, querría primero dar un ejemplo. Con un cliente específico habíamos perdido un caso y se había elegido una institución, luego empezaron a utilizar OnCitrat. Pero bueno, se habían acostumbrado a perder, ¿no? Si se acostumbran a perder, al final terminan yendo a otro sitio. Es verdad que parece que siempre la hierba está más verde del otro lado, pero si el proceso no es el adecuado, no vas a conseguir resolver el conflicto, pero podemos darle la vuelta. Y como se ha hablado antes en algunos de los paneles anteriores, hay mucho arbitraje en México, por ejemplo, y ahora vemos muchos casos de México que nos llegan a nosotros. Casos, bueno, legislación mexicana en español y que a lo mejor no deberían llegar a nosotros, pero creo que tiene que ver, nos llegan por el nivel de satisfacción en otros casos similares. Y es importante que las decisiones se tomen de manera racional. Eso implica dar un paso atrás, ver una perspectiva más general y pensar, bueno, al final siempre eres el demandante o a veces eres el demandado. Creo que todos debemos intentar protegernos contra, bueno, determinadas reacciones, ¿no? Como pensar, bueno, este árbitro ha tomado una decisión que nos ha favorecido, vamos a elegirle otra vez o vamos a elegir la institución. No, al final las cosas son más complicadas que todo eso. Sí, una de las cosas que yo digo siempre a mis alumnos es que nunca se debe hacer un copia-pega, menos con según qué procedimientos, porque las instituciones han realizado ya un esfuerzo muy grande en redactar este tipo de cláusulas para otras instituciones, así que, bueno, por supuesto debemos tener criterio para seleccionar según qué áreas y luego ya sigue eso, porque si no al final terminas con estas cláusulas patológicas, cláusulas que no están bien redactadas, que no se pueden utilizar. Y bueno, cuando hablamos de este proceso sí que creo que es muy bueno desde el punto de vista de la formación. Lo que decías tú de los ingenieros, ¿no? A veces, bueno, puede pasar lo mismo con los abogados. A veces no saben que la sede es la sede legal, no la sede física del procedimiento de arbitraje, ¿no? Y eso puede tener un impacto enorme en la redacción de la cláusula en sí. Debemos, puede afectar negativamente a la sede. El objetivo de muchos países es conseguir que sus ciudades sean elegidas como sedes de arbitraje. Y hemos tenido una experiencia en España. Afortunadamente, esto ya se ha pasado. Y podemos decir que Madrid es una sede no solo para la parte física, sino bueno, una sede legal muy sólida de arbitraje. Sí, en cuanto a la tensión que puede existir entre los clientes que quieren intentar evitar un resultado conflictivo y en relación con un mismo proyecto. ¿Qué podemos hacer? Buscar una mayor transparencia, ¿no? Pero también ese deseo de la confidencialidad, ¿no? Entra un poco en conflicto. ¿Cómo podemos manejar todo eso y explicar que el arbitraje puede ser el lugar adecuado para encontrar ese equilibrio? Sí, la transparencia, como he dicho, cuenta cuando se
es muy necesaria cuando se elige, se nombra a los árbitros. Es decir, bueno, debemos revelar cualquier información, absolutamente todo que tenga que ver con cualquier disputa. Bueno, esto puede tener un impacto enorme en una empresa, puede ser perjudicial para una empresa, por ejemplo, si estamos negociando un contrato con un cliente y justo en ese momento se revela información que puede ir en nuestro interés y puede tener un impacto considerable. Bueno, por eso elegimos el arbitraje, ¿no? Por este tema de la confidencialidad, por todo lo que conlleva. Pero, dicho esto, es verdad que la confidencialidad total no siempre es posible, ¿no? Somos una empresa, tenemos que revelar y compartir información, los conflictos que tenemos, los procedimientos de arbitraje que tenemos y, bueno, a veces si intentas dejar a un lado, al final va a terminar siendo público, así que la confidencialidad no está garantizada y puede terminar siendo negativo, ¿no? Si revelamos todo. Sí, como comentario final, de aquí, ¿tenéis algún plan en cuanto a la revelación de información? Sí, creo que, al igual que otras instituciones internacionales, en nuestro caso intentamos respetar ese hecho de que el arbitraje respeta la confidencialidad. Pero al mismo tiempo es verdad que la experiencia de otras instituciones muestra precisamente lo que estaba describiendo Alma. La gente siempre quiere buena publicidad cuando les conviene y nada de publicidad o de información a nivel público cuando no les conviene. Y hemos visto, bueno, que a veces normalmente tendemos a que no se revele esa información. Pero es verdad que el conocimiento de según qué información es muy peligroso y bueno, los bufetes pueden ver como ese conocimiento que tú aportas es una de las bazas del arbitraje, pero cuanto más se profundiza en la conversación con los abogados, creo que al final a veces se revela información puntual sin tener un contexto y eso es lo que nos lleva a revelar información que no debiera. Bueno, creo que llegados a este punto tenemos que cerrar. Querría dar las gracias a las tres panelistas por su contribución. Bueno, pido un aplauso para todas ellas. Gracias.